Hello folks, today we're going to walk down a very special street. This is the very first street ever established here in La Chorrera. This is one of the streets I was raised on. And we're going to have a very special guest, Professor Arturo Guzmán, give us a tour and tell us a little bit about the history of this street. Vamos a iniciar un recorrido por la calle conocida como El Real, antigua avenida central de La Chorrera en el siglo XIX y gran parte del siglo XX también hasta 1925. Esta calle ha cambiado de nombre, ahora se llama Baldomero González Samaniego. En esta calle, y nosotros le vamos a seguir llamando calle Real porque es la parte tradicional. Y si lleva el nombre de calle Real es porque sencillamente al principio era un camino real en los tiempos de la colonia, donde todavía La Chorrera era un pueblo muy chiquito, muy pequeño. En este lugar se ubica hoy lo que es el Museo Municipal de La Chorrera, pero en 1936 fue la alcaldía, la segunda alcaldía municipal del distrito de La Chorrera. De manera que hoy es un museo donde se exhibe toda la historia de lo que es el distrito de La Chorrera y parte de lo que es también la provincia de Panamá Oeste, de la cual forma parte el distrito de La Chorrera. Y anterior a ello quedaba acá al frente otro edificio, el edificio más viejo municipal, que era la vieja alcaldía del siglo XIX. Este edificio es el primer palacio municipal que tuvo La Chorrera, conocido en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX. Era de cal y canto y fue derribado en 1914. Ahí funcionó la alcaldía en la cual se firmó el acta de adhesión del pronunciamiento que hizo en la ciudad de Panamá la Junta Revolucionaria el 3 de noviembre de 1903. Acá los chorreranos se manifestaron y se pronunciaron a favor de la gesta separatista de 1903, precisamente en este edificio. Todos respaldaron, los 5 ediles de aquel momento, los 5 concejales y por supuesto el señor alcalde del distrito. Y allá adelante vamos a conocer entonces otros lugares donde quedaron también oficinas municipales, oficinas oficiales en el largo periodo, donde ya ahora esta es una calle secundaria más de lo que es la ciudad de La Chorrera. Este edificio que está aquí de madera es de la década del 30 y ahí funcionó una oficina regional de educación, que es lo único por aquí que queda en pie así antiguo, aparte del Chichemito, ¿no? Pero este no ha sido nunca reparado, prácticamente no, y siguen utilizándolo familias. Increíble. Sí, por eso que tú le ves así todo desvencijado y adentro es un edificio con una característica muy propia de lo que era la vivienda colonial. Las viviendas coloniales eran muy altas, precisamente para contrarrestar el calor del país, pues. Y por eso la ventilación esa que se le dejaba ahí para que entrara el aire y todo lo demás. 1910 aproximadamente empieza la escuela grande aquí, en este lugar, pero posteriormente pues lo que quedó de este lugar fue un lugar que después el municipio lo vende. Y cuando lo vende ya ahí empiezan las inversiones. Es la antecesora, aquí quedaba la antecesora de lo que sería la Escuela República de Costa Rica. Porque la Escuela República de Costa Rica empieza en 1926. Entonces, el edificio que se llamaba la Escuela Grande lleva el nombre de República de Costa Rica. Y hoy, sencillamente, ya se ocupa otro espacio que en la parte de atrás. Todo lo que es aquel polígono donde ahora vamos a tener un nuevo edificio. Aquí fue donde quedó el Hotel San Francisco, o sea, el Hotel San Francisco. Y el Hotel San Francisco era en aquel momento una construcción de madera de un piso de alto con balcón y era donde se hospedaba la gente
que tenía ciertos recursos que venían a visitar a La Chorrera en los tiempos de verano y esas cuestiones. Y estoy hablando desde los inicios de la República. Era aquí en este lugar. Hoy está ocupado en parte por piqueras de buses internos, de las rutas internas. ¿Y qué era lo especial de este hotel? ¿Era el único hotel? Era el único, lo que habían eran viviendas particulares que algunos alquilaban. Pero ese sí se dedicó exclusivamente a lo que fue hospedaje. Folks, here we are in one of my favorite places in town. This is El Chichemito, the most popular place in town to get what I refer to as the greatest drink in the whole wide world, chicheme. Este edificio, la gente popularmente le conoce como el Chichemito, ¿no? Por eso, el Chichemito. Pero del viejo cuartel se mantiene la propiedad, porque esa propiedad le pertenece al cuerpo de bomberos y ahora no es brigada. En aquel entonces era Brigada de Bomberos de La Chorrera. Era Brigada de Bomberos de La Chorrera y en ello se ubicaba entonces la pequeña compañía que había. Pero en 1970 los bomberos construyen ya un edificio más grande, con nuevo equipo, y es donde se trasladan del otro lado de la vía que está allá hacia el puerto Caimito. Entonces, este edificio se mantiene, pero siempre se le hacen reparaciones, porque como él es de madera, ¿no? Él se le han hecho reparaciones y hay un compromiso de parte del negocio que está ahí funcionando, el Chichemito, para que mantenga lo que es las características originales del edificio de la vieja Brigada de Bomberos. La gran mayoría de las películas que se proyectaban en el Rialto, que era el segundo cine, porque antes de eso hubo otro cine que se llamó el Cine Bolívar. Eso quedó por allá bien adelante. En los inicios de 1920, 1930, el Cine Bolívar, el Teatro Bolívar. Y después viene el Rialto. El Rialto es de los años 50. Y en él se proyectaban películas mexicanas, sobre todo rancheras de ese tipo, porque la industria mexicana producía para América Latina, sobre todo. Bien, como estamos viendo, hay un desnivel tremendo. Este desnivel hacía que se dificultara un poco transitar por este lado. La gente le llamó a este sector, a esa hondonada, porque como es un desnivel, es una hondonada, le llamaron el estero. Y ese nombre, ese topónimo, ese nombre se perdió. Pero cuando uno decía, hey, allá en el estero, era al frente de lo que es la hielería, porque la hielería es de 1930. La hielería empieza también con lo que es la electrificación por medio del salto, o sea, del chorro de La Chorrera, sí, hidroeléctrica. Entonces la hielería también empezó, porque eso era propiedad de los Barraza. Era una familia que no reside aquí, pero que eran inversionistas, ¿no? Entonces el estero es este lugar, el estero. Así que donde está el Rodelac ahora era donde empezó el chicheme aquí en Panamá. Estaba lo que era la propiedad de un primer alto y todo de madera de la familia Ávila. Y al lado de ese edificio había puesto su negocio el señor Joaquín Villegas. Joaquín Villegas. Y lo único que aquí hubo un evento desastroso, que fue un incendio, el mayor incendio que se ha registrado en el poblado de La Chorrera. Ocurrió en la década de 1940 y el edificio de la familia Ávila desapareció completamente. Pero el chichemito del señor Villegas quedaba a un lado de esa propiedad. No se afectó, pero de todas maneras ya después de ahí él muda entonces
al lugar donde están parte de la avenida central. El Chichemito nunca funcionó, no funcionó donde está el cuartel de bomberos, no. Eso fue después, cuando los bomberos se retiran ya de ahí, porque hay construcción nueva en 1970, entonces la sociedad evangélica que asume esa actividad llega entonces a tomar como sede el viejo edificio de los bomberos. Eso en 1986. En 1986, a partir de ahí ellos empiezan a vender chicheme ahí y le ponen por nombre el Chichemito. Pero la sociedad se llama Las Abejas, Sociedad Anónima. Y acá está lo que es la hielería. Porque la hielería vertía parte del agua que se generaba ahí, del hielo, lo vertía por acá. Y mojaba demasiado lo que era la calle. Ellos tuvieron después que meter alcantarillas para continuar entonces, diríamos, canalizando el agua hacia una quebrada que hay en la parte de atrás, en la otra calle.